Y regresamos a la pantalla de Somos Gualeguaychú, tal cual lo adelantábamos. Está con nosotros aquí en Fuera de Juego el intendente de nuestra ciudad, el doctor Esteban Martín Piallo. Intendente, buenas noches, bienvenido a Fuera de Juego. ¿Cómo le va? Intendente. Muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Hace mucho que no lo teníamos por acá. Bueno, acá recuerdo estamos. la última vez, otro conductor. Sí, es verdad, ahora con Eugenio la primera vez también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Intendente, ¿en qué momento ve que está hoy la segunda gestión de Piallo Intendente? Bueno, después de las grandes particularidades que nos han tocado, sobre todo el arranque de la segunda gestión, signado por la realidad que imperó en todas partes con la pandemia, ¿no? Después de ahí un trabajo muy grande, después de todo ese periodo que estuvo muy vinculado a trabajar y continuar con todos los proyectos, pero en ese momento muy dedicados a la salud y a la contención social, el acompañamiento de la sociedad hasta que la pandemia pasara. Y después, bueno, ya a mediados del año 2021 empezó un trabajo con muchas más libertades y que ahora está viviendo un momento, yo lo cuento en toda esta última etapa, único para la ciudad, sobre todo porque empezaron a consolidarse muchos de los proyectos que se venían trabajando de antemano, que se sumaron a una escalada muy grande de proyectos con financiamiento nacional, ¿no es cierto?, que nos encuentra hoy, bueno, transitando cuestiones que son estructurales para la ciudad, como una obra en pleno curso que es la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales, ¿no es cierto?, a punto también de comenzar la nueva toma de agua para la ciudad que va a permitir duplicar la cantidad de agua que potabilice la antigua planta, un proceso ya listo para que curse su licitación, que es una nueva planta potabilizadora también. Hay un proyecto muy grande vinculado a la construcción de viviendas que se suman a los proyectos que también teníamos de cara a lo más cotidiano desde la órbita municipal, como son la construcción de diferentes mercados, que son dinamizadores, diferentes espacios públicos, red de agua, de cloaca, accesibilidad a través del programa Mi Barrio Tiene Acceso para todos los barrios. Creo que es un momento donde se han unido una serie de proyectos que genera también que sea un nivel de inversión pública en obras que no tiene precedente en la ciudad por la cantidad, ¿no es cierto?, por el volumen. Y muchas de esas obras, como la planta de tratamiento de efluentes, la nueva planta potabilizadora, la nueva toma, los filtros de agua, la obra de la circunvalación, van a ser llaves que van a quedar para la Gualeguaychú de los próximos 20, 30, 40 años seguramente. Martín, antes de por ahí de meternos a analizar un poco de las obras, vos recién hablabas del tema salud. ¿Es una espina o les queda una espina en la gestión lo que pasó con el Hospitalito Baggio y con el hospital, digo, para la gestión municipal? ¿Sí pudieron hacerlo en el Franco y en cada uno de los centros de atención primaria? Nosotros hicimos en ese momento una propuesta, ¿no es cierto?, que veníamos intentando de que ocurriera desde los años anteriores, que era poder unificar el sistema público de salud para que el segundo nivel, junto al primer nivel y las diferentes órbitas municipales y provinciales se pudieran integrar en una conducción única y coordinada. Y la experiencia, a mi entender, mientras duró, fue muy positiva, ¿no es cierto? Después, lógicamente, se decidió desde la provincia interrumpir ese ciclo y nosotros lo acatamos, por así decirlo. Pero uno lo mira ahora con el espejo retrovisor y parece mentira, ¿no? Pero eso fue llegando en el momento de que el mundo nos hacía entrar en la pandemia, ¿no? Cuando eso empezó a ocurrir, a los 15, 20 días empezó la pandemia y creo que verdaderamente el manejo que se hizo, sobre todo en el primer periodo, que fue un periodo muy difícil por el desconocimiento que había del curso de la enfermedad, no hubiésemos podido hacer nada de la manera que se hizo, ¿no es cierto?, con tanta intensidad, tan integrados los diferentes niveles que se pide tanto a veces, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Fundamentalmente por el trabajo que había previo, ¿no? El trabajo de tantos años en materia de salud pública vinculado al primer nivel, que hizo que cuando
empezamos a trabajar en el segundo nivel, la integración era moneda corriente, ¿no? Eso permitió, bueno, estar decidiendo conductas que teníamos que decidir permanentemente en el manejo general de la ciudad en términos de la pandemia, y la experiencia fue muy rica, ¿no? Quizá se interrumpió en un momento que no esperábamos ni que lo deseáramos, pero nos queda a nosotros haber mostrado también una impronta de qué visión tenemos sanitaria, cómo entendemos nosotros la construcción de la salud pública de manera comunitaria. Me parece que fue una muestra cabal también de las convicciones que el proyecto político tiene, ¿no es cierto? Parque Industrial Municipal Sustentable, algunos otros trabajos, usted acompañaba a la Asamblea. ¿Hay alguna deuda en la parte ambiental que hoy tenga la gestión? No diría deuda de la gestión en sí, creo que hoy hay 6 o 7 cuestiones muy fuertes de Gualeguaychú que lo posicionan como un municipio de vanguardia por donde lo mire, ¿no es cierto? En términos de energías renovables, una ciudad que está construyendo su tercer parque solar, todo con fondos municipales, está haciendo un programa de energías, de tecnologías LED, inédito también por la cantidad que está generando, un ahorro y un impacto ambiental importantísimo para la ciudad. La primer planta, que es la segunda de la Argentina, de biogás. Fíjense que con nuestro ecoparque estamos generando energía eléctrica a través de los residuos, ¿no es cierto? Hay un parque industrial que desde hace algunos años tiene una planta de tratamiento y un cambio de volcado que es modelo también en la provincia, la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales que hoy funciona en el 100% de su capacidad en términos de los procesos, y a su vez se está ampliando con una obra de más de 1.200 millones de pesos. Creo que, bueno, un programa de vínculo con la agroecología, un compromiso, porque es una ciudad distinta a todas las demás, desde el hecho de que sus 33.000 hectáreas las tenemos protegidas del glifosato, un hecho que ha sido un parteaguas en el buen sentido en materia de compromiso ambiental a partir del año 2018. Todo ese conjunto de situaciones hace que verdaderamente Gualeguaychú tiene mucho para mostrar al resto de las ciudades lo que significa el compromiso ambiental. Ahora, siempre en materia de compromiso sobre todo con el cambio climático, con la crisis que vive el mundo en materia del modo de vida, siempre tenemos mucho por hacer de cara adelante, pero verdaderamente hoy Gualeguaychú tiene una situación, les diría, envidiable en el manejo que tiene de su ambiente, en el modo que tiene de producir, la relación que tiene con nuestra casa común. Verdaderamente se ha trabajado mucho en prolijar todos los procesos que, reitero, la posiciona a Gualeguaychú en el concierto de todas las ciudades como una ciudad que tiene mucho de avanzada, ¿no? Martín, ¿estaba o había quedado vieja, antigua Gualeguaychú en términos de estas obras? Digo, lo que es la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, lo que es también la ampliación de la planta potabilizadora. Gualeguaychú había quedado vieja o atrasada en esos términos. Tenía algunos aspectos. A ver, primero, la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que por ahí no es un lugar que los vecinos conozcan tanto, pero yendo por calle Juan Domingo Perón, hacia el sur, uno pasa por el predio del nuevo parque del frigorífico, del ex frigorífico, y se conecta ahí unos 300 metros, termina la calle en esa gran planta. En el año 2005 esa planta ya distinguió a la ciudad, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que el paso del tiempo fue haciendo que su vida útil y el crecimiento de la ciudad la empezara a condicionar. Hoy Gualeguaychú está dando un salto. Uno la compara con el mismo programa del BID, en la cuenca del Uruguay, y están hablando todas las ciudades de la primera planta. Claro, sí, seguro. Recuerdo cuando en tiempos de la gestión anterior había críticas de que no se lograban diferentes programas. Bueno, de aquel famoso programa de saneamiento del río Uruguay, Gualeguaychú es la única que completó todo el proyecto. Fue un trabajo de 4 años muy largos, de mucho trabajo técnico con el BID. Aproximadamente los mismos 4 años que la circunvalación, el gran proyecto de la circunvalación para la ciudad nos llevó también, porque fue fines del 2018 y acabamos de firmar en Casa Rosada con el gobernador y con el ministro del Interior para poder
financiar la que va a ser otra obra que es una llave hacia el futuro de Gualeguaychú. Por eso digo, más que quedar atrasada, hay obras estructurales cuando uno piensa de cara al 2050, el crecimiento que va a tener Gualeguaychú, que eran obras ineludibles en algún momento de encarar. Tener una planta de tratamiento de efluentes que nos permita tener red de cloacas y tratamiento de las mismas para los próximos 40 años. Una nueva planta potabilizadora que va a duplicar la cantidad de agua potable que se produce en la ciudad. Una toma nueva que tiene que estar acorde a las necesidades de esa planta. Recordar que la antigua planta, la planta que funciona hasta el día de hoy, por más de que le hemos generado algunas mejoras, es una planta de un siglo atrás. Era para una ciudad que era aproximadamente 10 veces más chica de lo que es hoy Gualeguaychú, ¿no es cierto? Y a su vez que crece en los periodos intercensales, aproximadamente el 10% crece cada 10 años, por lo cual nosotros estimamos que es una nueva planta que le permite duplicar la cantidad de agua, por lo cual podríamos pensar con tranquilidad que en los próximos 40, 50 años Gualeguaychú va a tener la dotación de agua, por lo cual yo digo, finalmente eran obras que había que encarar. Por eso me preguntaban al principio en qué momento estamos. Estamos en un momento donde se han podido consolidar muchos sueños que teníamos, que van directo al corazón de la calidad de vida de los vecinos, pensando en la modernidad de la ciudad también. Por eso la circunvalación es una obra impresionante, una obra de casi 2.000 millones de pesos que va a financiar el BID, que va a permitir conectar todos los puntos cardinales de la ciudad, la llegada de todas las rutas provinciales, nacionales e internacionales, que va a poder derivar el tránsito pesado de la ciudad para que no tenga que entrar en la trama del casco más céntrico, va a permitir que nuestros vecinos y vecinas se trasladen más rápido de un punto al otro, y fundamentalmente es para el pasaje comercial que Gualeguaychú tiene, porque es un punto estratégico en esta zona de la Mesopotamia, tiene una ruta que conecta, como otras ciudades que tienen circunvalaciones, como la ciudad de La Plata, la ciudad de Rosario, va a conectar puntos con mayor celeridad, ¿no es cierto? Y es la llave a su vez del crecimiento que el Plan de Ordenamiento Territorial definió ya hace unos 3 años, que era darnos la estrategia de crecer ordenadamente hacia el noroeste de la ciudad. Ese crecimiento en donde Gualeguaychú tiene la mayor cantidad de tierra ociosa para su crecimiento, es ahí también donde está nuestro banco municipal de tierra que hicimos con mucho esfuerzo y que es el que le está permitiendo a la gente acceder a un pedacito de tierra para su familia. Y la arteria central que va a terminar de dinamizar eso, y la parte inmobiliaria, la parte comercial de todo el noroeste, es la circunvalación, es la llegada por Boulevard de María hacia el norte y volviendo a la ciudad por la traza de la antigua vía, ¿no es cierto? Va a terminar ahí en Ruta 136 y Primera Junta, ¿no? La unión con la Ruta 20, una obra que en toda su extensión tiene 11 kilómetros, con iluminación, con obras hidráulicas, con doble carril, con cantero central. Va a ser una obra que nosotros la interpretábamos como clave para el desarrollo de Gualeguaychú hacia el futuro. Intendente, lo vuelvo unos minutitos atrás. Sí. Creo que fue innovador y llamativo el tema de la prohibición del glifosato. Bueno, pero Gualeguaychú tiene un ejido limitado y por ahí vienen por los arroyitos, el agua de lluvia y demás. Salvo Pueblo del Grano, no hay ejido colindante con otra localidad, si no me equivoco. ¿Cómo andan los vecinos de la provincia con respecto al tema y las otras localidades? Porque de rebote, digamos, sigue llegando glifosato. Sí, claramente. A ver, lo que nosotros siempre dijimos desde el comienzo es que incursionar en un camino alternativo en la producción primaria del campo y demás, es algo que la propia crisis que tiene el sistema, este sistema de monocultivos muchas veces, porque rentísticamente ha servido mucho, ha servido no solo a los pocos que ganan mucho, sino que ha servido también al trabajador y le ha servido a los gobiernos también, ¿no? Porque genera divisa, se comporta como cualquier otra commodity, que en definitiva los necesarios dólares que nuestros países deben tener es una de las llaves más rápidas, pero el sistema ambientalmente está en crisis, la salud está en crisis vinculada a la contaminación ambiental que generan, y el impacto cada vez
es más directo en todo el mundo. Por lo cual, nosotros apelamos a que este camino, indefectiblemente, creo que es algo compartido por todo el mundo, de manera más acelerada o menos acelerado lo va a ir transitando todo, ¿no? Europa definió a partir del año 2023, lo definió previamente hace 5 años, no iba a tener más cabida, por ejemplo, el glifosato. Y tienen leyes para rotación de cultivos y ven que el problema no era la tecnología en sí, sino es, bueno, utilizar la tecnología bajo cualquier consecuencia con tal de generar un modelo rentísticamente un poco mejor. Y bueno, este sistema que en Argentina está hace 30 años, se olvidó de poner lo más importante en el debe y en el haber, en las cuentas, que era, bueno, qué le pasaba a nuestro ecosistema, qué le pasaba a la tierra, qué le pasaba a la flora, a la fauna y sobre todo al ser humano, ¿no? Por eso creo que este camino es un camino que con más fuerza, más decisión o no, lo van a transitar todos. Intendente, hoy el debate pasa por el trigo transgénico. ¿Cuál es la visión de Martín Esteban Piaggio acerca del mismo? No, creo que el problema, sin ir muy a lo técnico, es un problema que ya data de hace bastante tiempo, independientemente de la novedad de este trigo, ¿no? La transgénesis en general es un problema también que se viene alertando en el mundo entero y las consecuencias, sobre todo acumulativas, crónicamente, que pueden tener en las diferentes cadenas, ¿no? Entre esas está el ser humano. Yo creo que verdaderamente es muy interesante que en Gualeguaychú nuevamente, como vanguardia quizá de nuestras luchas ambientales, por lo menos el tema se esté empezando a debatir, por lo menos estemos utilizando algunos ámbitos para hablar, para escuchar, para hacer un debate de ideas sobre esta cuestión, ¿no es cierto? En términos más personales, yo soy de la idea que Gualeguaychú pueda sentar un precedente que va muy en sintonía con todo lo ambiental que Gualeguaychú ha hecho hace muchísimos años, no solo desde que me ha tocado a mí ser intendente, pero que va en sintonía con Gualeguaychú ha sabido educar ya muchas generaciones bajo grandes luchas que priorizan la salud, el ambiente, por sobre algunas otras cuestiones. Y eso hoy tiene mucha validez, eso es un valor per se que no podemos negociar ante tanto mundo que corre detrás de lo rentístico, las finanzas y sacarle hasta el último provecho económico a situaciones por más de que entreguemos, por ejemplo, algo tan sagrado como nuestra propia salud, ¿no? Entonces creo que lo reivindico, que haya surgido como una propuesta, que se estén escuchando muchas voces, y fíjense que esas voces no van en sintonía, por ejemplo, con el actual gobierno nacional, ¿no es cierto?, del cual pertenezco al mismo partido político, y sin embargo entendemos que claramente en materia ambiental puede haber importantes diferencias en este tema, por ejemplo, ¿no? Como quizá haya pasado también en algún momento con lo del glifosato, que para mí abrió infinidad de nuevos debates, esa lucha fuerte que Gualeguaychú pudo hacer, plantando la bandera de la no contaminación con agrotóxicos en el año 2018, e ir proponiendo herramientas como el PAS, que es una herramienta soberana por donde se la mire, ¿no? Es una propuesta muy concreta de otro modo de producir nuestros alimentos, que le pueden dar a todos los trabajadores de la tierra, le pueden dar muchísimas ganancias también para los que buscan el sustento económico ahí, pero fundamentalmente lo más importante es la cuestión de la salud, ¿no es cierto? Que eso lo digo desde el gran sentimiento que tenemos, que es ahí, eso es el punto donde no hay que resignar ni un paso, ¿no? Esa diferencia que usted dice con el gobierno nacional en este tema, ¿se pueden haber vislumbrado un poquito cuando la exposición rural con algunas declaraciones del secretario de Agricultura, Bailo? No, Juanjo tendrá su posición con respecto a este tema y nosotros la respetamos. Acá no es que haya una sola verdad, sino que acá hay, en materia ambiental, hay definiciones que marcan posturas hacia dónde queremos ir. Por eso
Yo vuelvo a la comparación, ¿no? Cuando en aquel momento dijimos no al glifosato y propusimos un camino alternativo, es una manera de posicionar a nuestra ciudad hacia dónde quiere ir, independientemente de las contiendas que tengamos, ¿no? Ahora Argentina está buscando y necesita, y es una de las maneras de salir y buscar una estabilidad, necesita dólares para las reservas del Banco Central. Es indiscutido, innegable, y hay que buscar todo mecanismo que esté para echar mano para poder hacerlo. Con respecto a esto, puntualmente, es una definición de vida y me parece que está bueno, hay que respetar todas las posiciones, hay que respetarlo y escucharnos todos, pero finalmente hay que poner la proa del barco hacia donde queremos que vaya y eso Gualeguaychú lo sabe hacer muy bien. Nos están diciendo que somos muy buenos con el intendente, recién nos llegó un mensaje. Gran parte de este debate acerca del trigo transgénico se da en el marco del órgano deliberativo, el órgano legislativo, que es el Consejo Deliberante. ¿Cómo ve hoy al Consejo Deliberante de Gualeguaychú? Bueno, me parece que es un tema muy interesante para debatirlo ahí, en ese tema, más allá de que es un posicionamiento político que tiene nuestro proyecto de gobierno. Es un ámbito importante en donde se puede generar una normativa nueva, yo lo veo muy bien y sé que es un tema que interesa mucho, ¿no? Incluso más allá de que haya algunos legisladores locales que le guste más el tema ambiental que otros, ¿no? Que tienen quizá incluso más formación que otros por sus antecedentes, pero lo veo muy bien para poder debatir sobre este tema, tomándose el tiempo que corresponda, como en aquel momento fue el glifosato, que fueron muchos meses, hasta que en algún momento se toman decisiones finales para, reitero, para pensar en cómo hay que pensar la ciudad, ¿no es cierto? Y el Consejo Deliberante para eso es un órgano muy importante, ¿no? Pensar la ciudad futuro, verdaderamente hacia dónde hay, y no todo es lo mismo, eso es lo importante, no todo da lo mismo, incluso cuando hay atrás de todo esto muchos intereses en juego. Intendente, dentro del Consejo Deliberante y del grupo que llegó bajo el proyecto político y bajo la lista que usted encabezó, hoy hay marcadas diferencias. ¿Qué le ha generado? ¿Lo ha tomado por sorpresa o es algo que se podía dar, digo, en el marco del Consejo Deliberante? No, se puede dar. A ver, yo he contado también en otros momentos, cuando todo sale sin muchas diferencias, también es objeto de crítica, pareciera, ¿no? Cuando el pueblo de Gualeguaychú a nuestro proyecto político lo acompañó, lo votó, lo reivindicó, ¿no es cierto?, democráticamente como corresponde, después de haber trabajado 4 años, que fueron muy saludables para hacer crecer a Gualeguaychú, con el 65% de los votos, como nunca democráticamente se había acompañado un proyecto y eso hizo que también en aquel momento, bueno, pareciera con algo de recelo que fueran tantos concejales dentro del oficialismo, como si eso fuese un problema per se, cuestión que yo no compartía porque es parte de la representatividad que tiene un proyecto político en ese órgano legislativo. Y las diferencias, por ende, pueden estar, ¿no?, en algunos temas en particular. Y si bien no nos tienen que hacer perder el objetivo central, que es gobernar para transformar la vida en cada uno de los proyectos, como lo hacemos con el más del 90% de las políticas públicas, hay que también tomar el debate como corresponde, ¿no?, con seriedad, con responsabilidad y no generar más de lo que es, ¿no es cierto? Y en realidad diferentes posicionamientos, ideas y demás tenemos en un proyecto tan grande y que tiene a su vez la responsabilidad desde hace casi 7 años de todos los días levantarnos para gobernar. Sería difícil verlo sin que surja como calor propio de la lucha, que es gobernar todos los días, diferencias internas, ¿no? Y en algunos casos puntuales, por ejemplo, y esto de lo personal, sí me sorprendió con el tema presupuesto, cuando no se le dio despacho de comisión al presupuesto, que es la hoja de ruta de una gestión. Bueno, después finalmente se aprobó. Yo creo que el presupuesto marca un programa de gobierno, ¿no? Y que tiene mucho trabajo previo también. Y tiene trabajo previo, sobre todo, de
de muchos integrantes del proyecto político que les toca después trabajar todos los días con ese presupuesto, ¿no? Es una hoja también, una visión política que tiene los grandes lineamientos de lo que estimamos, más allá de que es difícil en Argentina todavía prever con mucha certeza en la actualidad, pero es lo que estimamos que queremos lograr con previsibilidad al año siguiente, ¿no? Ahora dentro de poquito tiempo va a estar otra vez, ya estamos en reuniones también para verlo, para tratar de prever para el año que viene todos los desafíos que queremos tener, que hay un montón de desafíos de crecimiento, entre ellos muchísimas obras que estamos intentando que a partir del 2023 también se hagan, en conjunto con todas las que venimos haciendo, que van a permitir siempre de buena fe que la gente esté mejor. Así que lo tomo como una instancia más que se tiene que dar, que también tiene un cierto debate y luego confirmarlo, ¿no? O definirlo. Se habla de una catarata de obras, hay una tremenda recuperación del espacio público. Sin embargo, hay dos temas que han saltado este último tiempo, las últimas semanas, que son una la construcción de las casas en Las Piedras y la otra el tema del transporte oncológico a Concepción de Uruguay, de los enfermos oncológicos. ¿Cuáles son las diferencias que hay? ¿Cuál es el planteo? Sobre todo la diferencia que han suscitado dentro del oficialismo el transporte. Bueno, pero ahí lo decís vos primero, ¿no? Porque es lo que le suele interesar a los vecinos y vecinas. El 99,9% de los temas son buenas noticias de lo que están pasando en virtud de lo que está creciendo Gualeguaychú, ¿no? Estructuralmente, podemos nombrarlo, les contaba recién, obras, más de 10.000 millones de pesos en obras, todas obras que van al corazón de que la gente esté mejor, ¿no? Están vinculadas a más agua, más cloaca, más acceso a la tierra, más políticas ambientales, todas estas estructurales que hablábamos hoy. Y a veces, lo decías vos recién, sale un poco más las que hay algún desencuentro, ¿no? O que hay polémica. Rápidamente o de manera sintética, con respecto a Las Piedras, miren, nadie ha hecho más en el compromiso con Las Piedras en general que lo que ha hecho esta gestión, ¿no es cierto? Desde la recuperación, que era el gran pedido que tenía la familia Gali en aquel momento, empezar a trabajar ahí, ponerla en condiciones y empezar, entre tantas cosas que fuimos haciendo, zonas que tenían, que no eran la reserva en sí, que es el área más protegida que tenemos, se hicieran esquemas de poder proponer la agroecología en plena sintonía con la naturaleza, que es lo que más quiere mostrar el PAS, ¿no es cierto? Que quiere mostrar que se puede trabajar la tierra de manera armónica con una zona protegida, ¿no es cierto? Y que se puede hacer sin ningún producto químico sintético que nos dañe a nosotros. Y eso es lo que más se ha cuidado y se ha cuidado hasta el último detalle. Y puntualmente con la construcción se ha desvirtuado muchísimo la información hablando de que ahí hay que llevar un barrio y a su vez ese barrio como si fuese un problema habitacional. Miren, para los problemas habitacionales tenemos una Secretaría de Hábitat que hace suelo urbano y viviendas por todos lados y está trabajando enormemente durante estos años. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es que el desafío de seguir mostrando que la agroecología es el camino. Hay un programa nacional que se ha gestionado para poder que los que trabajan la tierra, recuperando un poco el sentido que en algún momento tuvo ese espacio al estilo colonia, puedan estar en ese lugar, viviendo en ese lugar los que trabajan la tierra y hacerlo en estos parámetros, no trabajar la tierra de cualquier otra manera. Por lo cual nos resultó un proyecto sumamente interesante y yo invito a todos los que puedan estar preocupados o desinformados o mal informados a que hablamos. Ahora estamos trabajando con mesas de diálogos para poder mostrar absolutamente todo, lo que había en ese lugar, lo que hay hoy en día, cómo se lo trabaja, el cuidado que tienen todos los trabajadores ahí, todos los empleados municipales, el orgullo que hoy nos representa Las Piedras y de qué se trata este proyecto. Y verdaderamente en sí el mensaje fuerte de Las Piedras no es si va a haber o no 20 casas para los que trabajan la tierra de manera agroecológica. El mensaje es que se puede producir en total sintonía con nuestra naturaleza, que es lo mejor que puede pasar. Por eso en algún momento me ha molestado, un poco intrigado, que haya una suerte de mala información atrás, ¿no es cierto? Quizá
alguno con muy buenas intenciones y quizá alguno con malas intenciones, porque quien conozca lo que sucede adentro de las piedras y a su vez quien conozca qué suele pasar todo alrededor de esos lugares en materia de producción y el compromiso que hay ahí adentro, sabe que lo que se está buscando es dar un pasito más simplemente en el mensaje, quizá les diría que más le va a servir a nuestros gurises, a las generaciones que vienen, es que un plato de comida hecho en la naturaleza se puede generar sin ninguna contaminación y sin poner en riesgo nuestra vida. Y en las piedras sucede, ya sucede hace varios años. Ese es el único mensaje. Y la construcción de una casa, ahí para poder fomentar esto, obviamente que el cuidado nuestro es que construir una casa ahí no es ni derribando ningún monte, ni maltratando la naturaleza, es en los lugares donde se puede, donde ya había alguna suerte de descampado al lado de la zona donde se produce alimentos, para ratificar ese compromiso. Es el único mensaje, no es para generar un plan de vivienda, un nuevo barrio, ni ninguna de las cosas que hemos por ahí escuchado ante la duda de este proyecto. Intendente, aprovecho los últimos minutos para meterlo de lleno en el mundo eleccionario. Hoy, si el calendario se respeta y si no hay desdoblamiento en Entre Ríos, estaríamos casi a un año de las elecciones, ya de las generales, no de las PASO. ¿En qué instancia está el sueño o el proyecto de Martín Piaggio, gobernador 2023? Primero, ratifico eso de que si bien hay tiempo todavía para el desdoble o la definición del cronograma electoral y bajo qué parámetros, en charlas que tuvimos con el gobernador hace unos días en Buenos Aires, junto al ministro del Interior, es muy factible que quizás no se desdoblen como ha pasado algunos años, ¿no? Nos tocó en el 2019 con separar las instancias locales de las instancias nacionales. ¿Hay alguna perspectiva de que pueda ir por ahí, más allá de todos los detalles que el propio gobernador y el equipo tienen que definir? Después, nosotros primero estoy viviendo con mucho apasionamiento y felicidad el momento que nos toca gobernando Gualeguaychú, reitero, disfrutando mucho todo lo que estamos avanzando y que muchos de esos avances van a quedar en la historia de Gualeguaychú por lo estructural que son. Y después tenemos ganas, y estamos tratando de hacerlo, de ir uniendo voluntades con diferentes sectores de la provincia, de diferentes pueblos y ciudades, compartiendo experiencias de lo que ha sido, por lo menos mi pequeña experiencia, que ha sido como intendente en la ciudad estos 7 años. No tengo experiencia a escala provincial, por lo cual me sirve mucho compartir con los demás y enriquecernos con experiencias de otros lugares. Hay muchos que ven con sintonía, ya es una apreciación de diferentes sectores, que en Gualeguaychú ha pasado todos estos años un fenómeno muy interesante en materia de proyecto local de gobierno, y hasta ahora estamos en esa instancia, ¿no es cierto? No me desvela la búsqueda o la carrera inusitada por algo así. Me encantaría formar parte, sí, de el futuro de Entre Ríos en general, tratando de aportar lo que hemos podido, desde el lugar que sea también, y que nosotros podamos sumar sobre todo una ética, una moral, un conjunto de convicciones que aquí en Gualeguaychú, como siempre digo, con aciertos, con errores, hemos sido muy coherentes de tratar de llevar adelante, ¿no? Y después el tiempo dirá. Verdaderamente, aunque la política, en los tiempos políticos pasa todo muy rápido, creo que me gusta mucho más vivirlo minuto a minuto, tiempo al tiempo. Pero como los abogados, reformulo la pregunta un poquito. Sí. ¿A usted lo sigue seduciendo la idea de encabezar un proyecto similar de Gualeguaychú en la provincia? Sí, me encantaría, ¿no es cierto? Lo que se tienen que dar son condiciones que me parece que están primeros antes de la candidatura. Lo primero que me gustaría que esto que les contaba, que pudiésemos generar un gran colectivo, ¿no es cierto?, social, político, en donde tuviésemos programáticamente ideas similares, ¿no es cierto?, luchar por grandes causas también. Y luego lo otro a mí me parece que llega con el tiempo, me parece a mí. ¿Está hablando de algo transversal? Sí. Me gustaría mucho, con fuerte participación ciudadana, que ha sido una de las banderas más
categóricas que ha tenido nuestra gestión aquí en Gualeguaychú, que haya múltiples herramientas de participación ciudadana y que por lo general las convicciones vayan haciendo que el día a día sea transformador. Porque me parece que el proceso que está viviendo Gualeguaychú tiene mucho que ver con eso, ¿no? No importa quizá el partido político, el posicionamiento de cada uno, pero todo el mundo va viendo que hay un proceso que intenta transformar las realidades, ¿no es cierto? Lógicamente de buena fe y para bien. Y eso sería muy interesante. Pero creo que tiene que estar primero eso, antes de que se hablen de candidaturas y demás. Y después, lógicamente, que gobernar Gualeguaychú, que es algo que disfruto mucho todos los días, me lleva todo el día, ¿no? Y eso no deja de hacer que sea complicado, ¿no? Estar pensando en otra cosa. Intendente, muchísimas gracias No, por la gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra del intendente, el doctor